Jesús es el Señor. Sean todos muy bendecidos y enriquecidos en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado, qué lindo es disfrutar su presencia. Cuán bello y cuán hermoso es adorarle. Cuán dulces y precioso es glorificar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a permitirle a los niños salir a su clase bíblica. Los niños de 10 años hacia abajo salen a su salón de clase para que allí reciban una palabra adecuada para ellos. Dios es bueno. Gloria a Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Mantenga su Biblia abierta en ese pasaje. Juan capítulo 15, versículo 5. Durante todos estos días hemos estado enseñando una serie que sé que está siendo de gran bendición, la cual se titula Sujetos a un sistema de vida superior. Y esta serie viene a abrirnos los ojos y a enseñarnos a nosotros lo que Cristo Jesús logró a nuestro favor en la cruz del Calvario. En esta serie prácticamente se resumen lo que es el evangelio completo del reino de Dios, y ya hemos agotado 10 enseñanzas anteriores y esta es la enseñanza número 11 de la serie. Amén. Ya estamos entrando a aguas profundas en esta serie. Bendito sea el Señor. Cuando los científicos hacen un experimento buscando la cura de una enfermedad, comienzan probando la medicina primeramente con ratones para saber si esa medicina funciona. Y en este proceso de experimento mueren cientos y cientos de ratas de laboratorio, pero cuando ellos están seguros de que esa medicina es efectiva, entonces se la dan a un ser humano, se la dan a un ser humano afectado de esa enfermedad. Y si ellos observan que la medicina que le han suministrado a ese ser humano comienza a funcionar con él, entonces luego tratan con 5, con 6 o más personas con la misma enfermedad y le dan la misma medicina. Y ellos entonces comienzan a observar los resultados, y si finalmente ellos observan que la medicina le funciona a todos ellos, entonces ellos como científicos dicen, pues encontramos la cura. Eso pasó con el COVID en el 2020. Se hicieron muchísimos experimentos con personas afectadas y otras que no estaban afectadas, hasta que finalmente pues encontraron la cura de ese virus. Pues así mismo hizo Jesús. Así mismo hizo Jesús cuando exhaló en la cruz del Calvario. Cuando Jesús entregó su espíritu como el grano de trigo sembrado y sepultado que retoñó, su vida sin pecado se convirtió en la medicina. Dígale al que está a su lado, su vida sin pecado se convirtió
en la medicina y fue sepultado. El sepulcro viene siendo como la enfermedad. La medicina que es Cristo fue sepultado. Y como no había nada que lo retuviera allá abajo, porque la palabra dice que Él fue a las profundidades de la tierra, que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así era necesario que el Hijo del Hombre durara 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y la palabra dice que fue sepultado, pero la tierra no pudo retenerlo. La tierra tuvo que vomitarlo. Y la palabra dice que resucitó. Y con esa resurrección confirmó que la medicina de Dios funciona. El pecado es una enfermedad y la única cura del pecado se llama Cristo Jesús. La vacuna para el pecado se llama Jesús. Y cuando Cristo Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo dijo: Hijo, siéntate a la diestra del Padre. Siéntate a la derecha del Padre. Es de suma importancia que analicemos algo aquí, y es que el Padre verificó la sangre. Y el Padre verificó que la sangre estaba pura, santa y sin contaminación. Porque Él fue tentado en todo, pero no hubo en Él pecado. Y es por eso que la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nos limpia de todo pecado. Jesús es la vacuna para el pecado. Y Él dijo: no me voy a quedar aquí a la diestra del Padre, sino que voy a descender. Voy a bajar y voy a inmunizar a los hombres, porque tengo mandamiento del Padre. Y voy a poner a sus enemigos bajo el estrado de mis pies. Los enemigos estarán bajo la planta de vuestros pies. De manera que eso hacen ya más de 2000 años. Y desde ese entonces la sangre de Jesús ha estado constantemente inmunizando a todos los seres humanos que le reciben. Porque la sangre de Jesucristo tiene esa característica. La sangre de Cristo Jesús tiene el poder. Es por eso que hay poder en su resurrección. La tierra comenzó a temblar y tuvo que vomitarlo. Y Cristo imponentemente se levantó de entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice que esa es nuestra garantía. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Vana es también nuestra predicación. De manera que hay poder en su resurrección. Satanás representa la semilla corruptible. Satanás se quedó sin herencia. Pero Cristo, que representa la semilla incorruptible, brotó en la resurrección. Y dice la palabra en Juan capítulo 15 versículo 5, hablando Jesús, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Como nosotros hemos brotado de él, que es la cepa, nosotros fructificaremos. Dígale al que está a su lado: tú vas a fructificar. Pero si nos separamos de Jesús, nos vamos a secar.
Dice la palabra que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Y un día, escucha bien esto, Él se presentará delante del Padre y le dirá al Padre: he aquí yo y los hijos que me diste. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Quiere decir que Cristo tiene a la iglesia, y estoy poniendo este fundamento para lo que viene ahora. Cristo tiene a la iglesia como descendencia. Satanás no tiene descendencia, pero Cristo sí. La santa simiente es Cristo. La raíz de Isaí es Cristo. El linaje de David es Cristo. La estrella resplandeciente de la mañana se llama Cristo Jesús. Y de Él ha nacido una generación que es la generación de Dios. Nosotros, dice la palabra, somos, escucha bien lo que la palabra dice, nosotros somos linaje suyo. Nosotros somos su fruto. Nosotros somos las ramas del árbol de vida. Y en Isaías la palabra de Dios dice que después de morir Él verá linaje. O sea, Él tuvo que morir para llevar muchos hijos a la gloria. Si el grano de trigo no caía en la tierra y moría, que se llama Jesús, quedaba solo. Pero si Él moría, llevaba muchos frutos. Y Él tuvo que morir para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había predicho en Isaías capítulo 53, versículo 10 y versículo 11, donde dice que Él verá linaje, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Por eso es de suma importancia que la iglesia de hoy entienda que el Espíritu es el que da vida. Y este es el pacto de la vida, no el pacto de la muerte. Porque el viejo pacto era el pacto de la condenación. Repítalo conmigo: el viejo pacto era el pacto de la condenación. Por eso hay un dicho entre nosotros los evangélicos. Hay un dicho muy popular y es el siguiente: es verdad que ya Dios no mata a nadie. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Porque antes Dios era fuego consumidor y con su ira consumía a los desobedientes. Es una expresión del antiguo pacto. Por eso el pacto nuevo es un pacto mucho mejor, porque el antiguo pacto era un pacto de muerte. El antiguo pacto era un pacto de condenación. Amén. ¿Cómo, pastor? Sí. Vamos a leerlo para que usted vea. Dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Fue dicho lo siguiente: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era como la ley del talión: ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y dice en Éxodo 21, 24 y 25: quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ese era el pacto antiguo.
según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Según Levítico 24:20. La tierra se abría cuando grupos se levantaban, se sublevaban, como los hijos de Coré, que se sublevaron contra la autoridad, y la tierra se abrió, se lo tragó a todos y despertaron todos en el infierno. Ese era el antiguo pacto. Amén. Terrible, ¿verdad? La tierra se abría, tierra que abre y traga. Cuando las personas desobedecían, la maldición le llegaba. Llegaban plagas, llegaban pestilencias, llegaba humillación. Ese era el antiguo pacto, pero hoy en día ya no es así. Dígale al que está a su lado, ya eso no es así. Así que gózate y alégrate, porque ya no estamos en esa dispensación. Dígale al que está a su lado, ya no estamos en esa dispensación. Ya no es así. Porque Cristo no solo nos limpió del pecado, sino que nos redimió de toda maldición. Dígale al que está a su lado, tiene que andar bajo la bendición que ya Cristo te otorgó. No puede andar bajo maldición. Tú estás bajo la bendición. Porque en el nuevo pacto dice que Jehová no se cansará de hacernos el bien. Yo no sé si usted está entendiendo esto, porque es que hay muchas personas que lamentablemente están orfasio. ¿Por qué? Porque están fuera de temporada. Todavía ellos están ubicados en el antiguo pacto y te juzgan de acuerdo al antiguo pacto. Te profetizan de acuerdo al antiguo pacto. Te enseñan de acuerdo al antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto, para usted recibir la bendición, tenía que hacer. Hoy en día tú no tienes que hacer nada para recibir la bendición, porque ya la bendición usted la recibió, y la recibió de forma gratuita. Y eso se llama gracia, favor inmerecido. Tú no tienes que andar detrás de la bendición, sino que la bendición anda detrás de ti, te persigue. Y cuando tú entiendas eso, entonces tú vas a entender la gracia. Cuando usted entienda eso, entonces usted va a entender el nuevo pacto. Cuando usted entienda eso, usted va a entender el espíritu de vida que está en nosotros. Dígale al que está a su lado, tienes que desintoxicarte. Tienes que vomitar la religión. Y le estoy hablando a los que me siguen a través de las redes sociales, que quizás están todavía ministrando desde la plataforma del antiguo pacto. En el antiguo pacto todo era la maldición. En el nuevo pacto es la bendición de Dios. Dígale al que está a su lado, Jehová no se cansará de hacernos bien. Lo dice Jeremías 32:40. Apunta ese texto bíblico por ahí. Jeremías 32:40. Grábatelo, subráyalo. Dice, y haré con ellos pacto eterno. Se está refiriendo a nosotros, no solamente a los hijos de Israel que han abierto sus ojos, porque todavía hay muchos israelitas que tienen sus ojos cerrados. Dice, y haré con ellos pactos eternos, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. De manera que Jehová dice que no se va a cansar en este texto de hacernos el bien. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy explicando por la palabra? Dios está contento. Dios está complacido. Porque hay personas que, como están ministrando desde la plataforma del antiguo pacto, te dicen, Dios está guapo contigo, el Señor te va a castigar. En cualquier momento los juicios de Dios van a caer sobre tu vida. Y te presentan a un Dios que está embravecido, a un Dios que está airado, porque te están ministrando desde la plataforma del antiguo pacto. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice,
Todo lo contrario. La palabra dice que Dios está contento, que Dios está complacido. En los Salmos lo dice Dios que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda su complacencia. Salmo 16:3. También copie eso. Dígale al que está a su lado: el Señor se siente contento conmigo. Dígale al que está a su lado: el Señor se siente complacido con nosotros. La palabra dice que Él nos ve con agrado. Como pastor, sí, Él nos ve con agrado, porque el Hijo lo agradó en todo. Por eso la palabra dice que Jesús es el Hijo amado. Dios lo dijo en Mateo 3:17. Dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y como nosotros estamos en Cristo, ¿dónde estamos nosotros? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo el Padre nos ve? Nos ve como su Hijo amado. Por eso Él se siente contento con nosotros. Él está complacido con nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Dios respondió a Jesús cuando le pidió que glorifique su nombre. Dios le respondió a Jesús: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Oye, que Dios le respondió a Jesús: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Eso está en Juan 2:28. Y ya eso se cumplió en el nuevo pacto. Porque cuando Judas salió a entregarle, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificó a sí mismo. Y enseguida le glorificará, dice la palabra. Por eso hoy en día en sus hijos Él tiene complacencia y se complace en darnos cada día su favor, en darnos cada día más. El Señor se siente complacido con nosotros. No permita que nadie te arrastre a la fuerza a un contrato que ya caducó. Dígale al que está a su lado: no permitas que nadie te arrastre a un contrato que representaba la muerte. Tú ahora estás en un nuevo contrato, tú estás en una nueva temporada, y es la temporada del Espíritu. Y hay que ministrar en el pacto del Espíritu. Dígale al que está a su lado: ya deja de estar ministrando del lado equivocado, desde la plataforma equivocada. Tiene que comenzar a ministrar desde la plataforma del Espíritu. Tenemos que ministrar en el pacto del Espíritu, no en el pacto de las letras, no en el pacto de un simple conocimiento de Dios, sino en el pacto de la esencia de Dios. Y esto es algo que Dios te tiene que revelar. Es algo que Dios tiene que revelarnos por su Espíritu, porque en ella hay una enseñanza muy profunda. Porque una cosa es las letras y otra cosa es el Espíritu. En la religión hay muchas letras. Jesús le dijo a los fariseos: guías de ciegos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eso está en Mateo
23, 24. Vamos a leerlo para que lo vea allí. Abra su Biblia con nosotros. En Mateo 23, del 24 en adelante, la palabra dice: guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ay, 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 hay un ay de lamento. En otras palabras, lo que le estoy explicando es serio. Cuando tú estás ministrando desde la plataforma equivocada, te convierte en un fariseo del siglo XXI. Te convierte en un escriba del siglo XXI, lleno de fábula y de hipocresía. Los fariseos eran prestos y muy meticulosos en guardar las minucias y las cosas que eran insignificantes de la ley. Ellos habían hecho de la ley una interpretación equivocada, porque no era que la ley era mala, porque la ley representaba la justicia de Dios, la naturaleza de Dios, pero ellos le añadieron tradiciones a la ley, cargas pesadas, y por eso Jesús le dijo que eran hipócritas, porque ellos se olvidaban de la esencia de la ley. Ellos se olvidaban del espíritu de la ley, porque ese espíritu de la ley emana de un corazón similar al de Dios. Es como cuando usted exprime el limón. ¿Qué uno hace cuando exprime varios limones? Rechaza, bota la cáscara, que ya no sirve para nada, y uno se queda con el jugo, con el zumo del limón. Los fariseos lo hacían al revés. Botaban el zumo del limón, la esencia, y se quedaban con la cáscara. Hello. No tomaban la esencia de él. En la esencia está la verdad. Porque en la esencia está el espíritu de la ley. Está el espíritu de verdad. Y cuando usted entonces toma la cáscara, lo que no sirve, no te va a satisfacer, no te va a alimentar, no te va a saciar. Pero el néctar de la ley, el espíritu de la ley, es lo que hace que nuestros ojos sean abiertos. Cuando nosotros comenzamos a disfrutar de la sustancia, de la esencia de la palabra, nuestros ojos serán abiertos. Vamos a comenzar a ver su gloria. Vamos a comenzar a ver el corazón mismo de Dios. Porque no hay forma de entender las cosas del Espíritu de Dios si no acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Porque Dios es espíritu.
Y ahora en el nuevo pacto debemos ministrar en el Espíritu. Por eso la palabra dice que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. La naturaleza de Dios es espiritual. Y por eso nosotros debemos ministrar en el Espíritu desde esa plataforma que es la plataforma espiritual. En el antiguo pacto, Dios mostró y Dios dio información acerca de lo que vendría, acerca de Jesús. El Señor dio mucha información de que en cualquier momento su verdad se iba a manifestar, que es Cristo. Su justicia se iba a manifestar, que es Cristo. Su misericordia y su gracia se iba a manifestar, que es Cristo. En otras palabras, yo ahora te estoy enseñando lo que vendrá. Lo que te estoy enseñando ahora en el antiguo pacto viene siendo la sombra, no la sustancia. Te estoy anunciando simplemente lo que vendrá. Es por eso que lo que se escribió antiguamente para nuestro ejemplo se escribió. Pero ahí no está la esencia, ahí no está la sustancia. Te estoy informando simplemente lo que vendrá. Te estoy informando simplemente lo que se manifestará. Pero en el nuevo pacto, Dios vino a mostrar su naturaleza. Y no solo nos mostró su naturaleza, sino que nos hizo participante de ella. ¿Te das cuenta? Son dos cosas muy distintas. No solo nos mostró su esencia, no solo nos mostró su naturaleza, sino que nos hizo participante de ella. Y la hizo morar en nosotros, para que nosotros hoy ministremos según su esencia. Para que nosotros en el día de hoy ministremos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su esencia. Dios es espíritu y el espíritu es el que da vida. Y el espíritu está el poder de Dios. En el espíritu está el poder. En el espíritu está la presencia misma de Dios. El espíritu representa la esencia de Dios. Y eso es lo que ha pasado en Jesucristo. Cristo vino a revelar a Dios. Porque la misma palabra dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Dígalo conmigo, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, aleluya, lo ha dado a conocer. El Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Él está a la diestra del Padre. Y Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18 lo dice. Él lo ha dado a conocer. ¿No es esto maravilloso? Porque antes se oía acerca del Padre, pero hoy conocemos al Padre a través del Hijo. Por consiguiente, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que ministrar en el espíritu del nuevo pacto, el cual es la vida y el poder de Dios. El reino de Dios está en nosotros. La naturaleza de Dios, su esencia, se ha manifestado en nosotros. Por eso la palabra dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, como en el antiguo pacto, que estaban llenos de preceptos que no tenían ningún tipo de eficacia. Y el reino de Dios no es liturgia. No, el reino de Dios es gozo y es alegría y es paz en el Espíritu Santo. Estamos en otra dispensación. Estamos en otra temporada.
La justicia es la esencia de Dios. Y esa justicia se manifestó en Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestro gozo. En el nuevo pacto hay vida, y hay vida en abundancia. No hay muerte. Hay vida. Porque Dios en Él nos está dando de su sustancia. Nos está dando de su zumo. Nos está dando de su estrato. Nos está dando de su naturaleza, de su esencia, de su gracia. El nuevo pacto es un pacto de vida, no de muerte. Es un pacto de salvación, no de condenación. Es un pacto de esencia, no de minucias. No son detalles, es el corazón mismo de Dios en el Espíritu. ¿Y qué ha pasado con aquellas iglesias de Cristo hoy en día que se han vuelto letras? La religión es solo letras. Letras. Los religiosos han basado su fe en muchos seminarios, en muchos cursos, en muchos razonamientos, en muchos análisis, en muchos discursos. Pero en ninguno de esos análisis o discursos está la vida de Dios. Tienen muchas estructuras, tienen muchos manuales, tienen muchas pólizas, tienen muchas leyes parlamentarias, pero no hay esencia del Espíritu de Dios. No hay esencia de Dios. Y cuando se habla del Espíritu, dicen, no, eso era para aquellos días nada más. Eso se manifestaba nada más en el tiempo de los apóstoles. Pero ya no es así. Ya Dios no se manifiesta de esa manera. Ya Dios no se manifiesta de esa forma. En otras palabras, quieren negar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Porque están llenos de letras, están llenos de manuscritos, están llenos de enseñanzas netamente humanas. Y dicen, las señales ya no son para este tiempo. Eso de hablar en lenguas es una ridiculez. Eso de echar fuera demonios ya no es para este tiempo. Eso de sanar los enfermos, eso era en el tiempo de los apóstoles. Dígale al que está a su lado, no hay un engaño mayor que ese. Díselo, no hay un engaño mayor que ese. Porque esas personas están negando las manifestaciones del Espíritu. Y en Marcos 16:17 la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Pero en muchos círculos religiosos se está negando la esencia misma del Evangelio. Y eso es penoso. Eso es lamentable. Y por eso yo quiero hacer énfasis en dos enemigos de la iglesia de Cristo que históricamente siempre han confrontado el reino de Dios. Hay dos enemigos de la iglesia de Cristo, y
Y esos dos enemigos se manifestaron ayer, se manifiestan hoy y se seguirán manifestando. Y Jesús tuvo que combatir a esos dos enemigos del evangelio. Número uno, la religión o hipocresía de los fariseos. Apunte eso por ahí, porque hay muchos fariseos que andan sueltos. Fariseos del siglo XXI que andan sueltos, que no tienen compasión de nadie. La religión o hipocresía de los fariseos, primer enemigo. Y segundo enemigo, el escepticismo o la incredulidad de los saduceos. Eso está en Mateo 16:6. Jesús dijo: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura altera la masa. Y por eso Jesús dijo en Mateo 16:6: mirad. En otras palabras, tienes que estar atento y observar para que te cuide, para que te guarde de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu, en nada que tenga que ver con el mundo espiritual. Ellos creían. Hechos 23:8 lo dice. Vamos a leerlo para que lo vea. Hechos 23:8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos, era lo contrario, afirman estas cosas. ¿Te das cuenta? ¿No te parece eso a lo que está pasando hoy en día en muchos grupos religiosos? Porque por un lado los saduceos no creían en esas cosas, y por otro lado los fariseos sí creían, pero eran tradicionalistas, eran religiosos y eran hipócritas. Lo dice Lucas 12:1. Y eran escarnecedores, Mateo 27:41. Tú ves, hay dos grupos hoy en día. Los mismos grupos que existían en el tiempo de Jesús existieron también en el tiempo de la Iglesia Apostólica, y existen esos dos grupos hoy en día. Vamos a identificarlo para que vea. Hay un grupo que son como los saduceos, que no creen en nada de lo espiritual. No creen en los ángeles, no creen en nada que tenga que ver con manifestaciones del espíritu. No creen en liberación de demonios. Pero usted lo ve hablando y usted dice: wow, cuánta palabra. Wow, qué profundidad tienen en la palabra, en la Biblia. Son teólogos, son eruditos, son grandes predicadores, pero no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. No creen en sanidad, no creen en liberación, no creen en nada. Y usted lo ve enseñando y son tremendos maestros conforme a sus propios criterios. Son doctores en divinidad, muchos de ellos. Tienen una maestría en teología, muchos de ellos. Son maestros, son pedagogos, pero no entienden nada del espíritu. Y hay como una contradicción, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces ellos no entienden nada del espíritu, porque lo que están analizando y estudiando y grabando son las letras de la palabra, las letras, no el espíritu de la palabra. Y por otro lado hay otros que son como los fariseos, que sí creen, pero tienen un desorden, porque viven en desorden. Creen en toda la locura del evangelio, la creen, pero exageran. Y son emocionalistas. Y creen que andar en el espíritu es andar con los ojos desorbitados. Y creen que andar en el espíritu es andar sin peinarse.
Y creen que andar en el Espíritu es andar vociferando y hablando en lengua más que Pablo y que los corintios. Y creen que andar en el Espíritu es andar meneando la cabeza y con los ojos rojos como un tomate. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar conforme a las Escrituras. Andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra. Entonces hay dos grupos religiosos que son enemigos del Evangelio: los saduceos, que no creen en nada, y los fariseos, que sí creen pero son hipócritas, porque ellos se fijan mucho en la apariencia externa. Y Jesús le dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera se mandan a hacer sus propios atuendos religiosos, su propio vestuario, que no lo usa nadie, nada más ellos. Esos grupos se caracterizan por eso. Se mandan a hacer en un sastre su vestuario, porque ellos ven la santidad de esa manera. Su vestuario por fuera, su atuendo religioso, y te dicen: escucha. Y Jesús le dijo a ese grupo religioso: son hipócritas. ¿Y por qué son hipócritas? Porque están colando el mosquito y se están tragando el camello. Están botando la sustancia del Evangelio, que es la paz, el gozo, el amor, la justicia, y están tomando la cáscara. Se están alimentando con la cáscara, y en la cáscara no hay sustancia. En la cáscara no hay alimento. El alimento está en la sustancia. Amén. Ese grupo es un grupo tradicionalista. Esos fariseos del siglo XXI son religiosos y son hipócritas. Mira lo que dice Lucas 12:1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Usted lo ve en esos micrófonos, en las redes sociales, acabando con todo el mundazo. Y nadie es perfecto, nadie está en lo correcto, nadie está viviendo en santidad. Todos nosotros somos unos mundanos. Los mundanos son ellos, los hipócritas son ellos. Porque esos grupos siempre han existido desde los tiempos de Cristo y desde los tiempos de la iglesia primitiva. Se han levantado esos grupos que andan juzgando, que andan condenando. Y Jesús dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El hipócrita tiene la característica de que exhibe una cara que realmente no es. Por eso el que logra salir de esos grupos religiosos termina diciendo: le doy gracias a Dios que me sacó de allí, porque lo que yo viví allí fue un infierno. Porque hay cosas desastrosas que se practican a lo interno de esos grupos religiosos, que no se pueden ni mencionar por aquí, porque eso ni edifica. Si yo comienzo a mencionar lo que yo he escuchado en esos grupos, desde este altar, hasta se va el Espíritu Santo de aquí en el día de hoy. Porque son cosas que no se pueden mencionar desde el altar, y el altar hay que respetarlo. Pero ahí se ven cosas desastrosas. Ahí se ven cosas desastrosas. En esos grupos de farda larga, moño duro, se ven cosas que tú dices: wow, pero yo pensaba que era una cosa, y son peores que los que están allá afuera. Y Jesús los dijo: son hipócritas. Cuídense de esa gente. Guárdense de esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Abra su Biblia en Mateo 27, 41 y 42.
Mateo 27, 41 y 42 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esos grupos se caracterizan porque son ¿qué? Escarnecedores. Usted lo ve en las redes sociales practicando el escarnio. Se tiran unos a otros. ¿Cómo yo voy a perder mi tiempo para agarrar un micrófono y a través de las redes sociales yo acabar con otro ministro, yo acabar con otro ministerio, yo acabar con otro pastor, muchas veces sin tener ninguna base? Y aunque la tenga, eso no se puede hacer, porque ese no es el espíritu de Cristo. Una cosa es que usted enseñe la palabra, como lo estoy haciendo yo en este momento, en base a la palabra. Y otra cosa es que usted agarre cosas personales de ministro y lo lance por las redes sociales para que el mundo sepa el desastre que se arma en muchos de esos grupos religiosos. Ese no es el espíritu de Cristo. Y los principales sacerdotes y los escribas en el tiempo de Jesús ya van 2 grupos, y los fariseos ya van 3 grupos, y los ancianos ya van 4 grupo. Y a cada rato sale un grupo nuevo aquí en la República Dominicana que son escarnecedores. Amén. Se sublevaron, se burlaron de Jesús mientras Jesús estaba en la cruz. Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te escapas de la cruz? ¿Por qué no desciendes de esa cruz? Si tú desciendes y te bajas de esa cruz, vamos a creer en ti. Mentira. Si Jesús se escapaba de la cruz, le caían atrás y lo agarraban de nuevo. Mentira. Porque el que no nace de nuevo no puede entender el reino de Dios. Dígale al que está a su lado: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede valorar el reino de Dios. Escuche bien esto, lo que la palabra dice. Juan el Bautista estaba bautizando, y Juan el Bautista observó que muchos fariseos se acercaban a su bautismo. La palabra dice que Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él para que él lo bautizara. ¿Y tú crees que Juan lo bautizó? ¿Tú crees que Juan el Bautista lo zambulló? Juan sabía que si lo zambullía nada iba a pasar, porque eran hipócritas. ¿Y qué Juan le dijo cuando le vio a ellos? Mateo 3:7. ¿Qué Juan le dijo? Juan le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué le llamó generación de víboras? ¿Por qué se refirió de esa manera a esos grupos legalistas? ¿Por qué se refirió de esa manera a esos grupos religiosos? ¿Por qué le habló de esa manera? Porque esos grupos estaban muy pendientes a sus letras. Los fariseos eran apegados a seguir la tradición y los ritos religiosos. Y los saduceos no creían en nada de lo sobrenatural de Dios. No creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en espíritu. Y esos grupos, todo se lo achacaban al diablo. Según Lucas 1:15. Si Jesús sanaba a un enfermo, no es el diablo. Si Jesús echaba fuera un demonio, no echó fuera el demonio por Beelzebú. Lo dice Lucas 11:15. Dice que algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios,
echa fuera los demonios. Y no es lo mismo lo que está pasando hoy en día en muchos grupos religiosos, que uno echa fuera un demonio y la gente no cree en eso ya. Uno ora por los enfermos y los que forman parte de otro pensamiento y que tienen que una ultra revelación, dicen: no, eso no es posible, eso es un montaje, eso es un engaño, eso es un teatro. Y son como los saduceos, que no creían en nada de lo sobrenatural. Uno hoy en día no puede hablar de milagros, no puede hablar de manifestaciones de Dios, no puede hablar ni de visión, porque esa gente no cree en nada. Y ellos dicen que nosotros estamos endemoniados, que estamos desfasados. Sin embargo, esos mismos grupos que nos critican porque oramos por los enfermos y se sanan, y oramos por los endemoniados y son liberados, esos mismos grupos que nos critican porque tienen que la ultra revelación, tienen que la revelación del momento, el engaño del momento es lo que tienen, la ceguera del momento es lo que tienen. Pero esos mismos grupos que no creen en nada afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, no la tuerza, no la altere, no saque de contexto el texto, no me saque los textos bíblicos que hablan de sanidad y de liberación, no me los saque. No saque los textos bíblicos que hablan de los dones espirituales, no me los saque. No saque los textos bíblicos que hablan de hablar en lengua, orar en el espíritu, es hablar en lengua. Y las lenguas espirituales no hay diablo que le interprete. Entonces yo le pregunto a esos grupos: ¿qué es la Biblia de Dios para ti entonces? ¿Qué es la palabra de Dios para ti entonces? Porque la misma palabra dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Juan 6:68 y Juan 6:63, perdón. Pero esos grupos no creen en nada. Y no quiero mencionar el nombre de esos grupos porque sí lo sé, pero no lo voy a mencionar. Pero hay que cuidarse de esa levadura. Yo creo en el balance del evangelio. Yo creo en el orden de Dios. Nosotros hemos formado esta iglesia con un orden establecido escrituralmente hablando. No creo en esos extremos. Gente que creen que para que Dios se mueva hay que gritar. Hay gente que creen que para que Dios se mueva y se manifieste hay que flecar los bancos, hay que subirse en la silla y dar un brinco y un salto. Eso es un desorden, claro está, porque cuando Dios se va a manifestar en un lugar no hay que esforzarlo, porque Él se manifiesta de la forma en que Él quiera manifestarse. Y la unción no está en hablar alto ni en hablar bajito. La unción no es un tono de voz. Diga conmigo: la unción no es un tono de voz. La unción es el Espíritu Santo. Y tú puedes hablar tranquilito y Dios moverse, porque Dios no se va a mover como tú quieres que Él se mueva. Él se va a mover como Él quiera. Como Él quiera. Amén. Pero esos grupos no creen en nada y son tremendos doctores en Biblia. Son tremendos filósofos. Hablan, hermano, mira, que convencen al que no tiene el Espíritu. Esa gente no cree en nada. Están llenos de incredulidad. Son como los escribas. Son como los fariseos y saduceos. Esos grupos se condenaban ellos mismos. Se condenaban, se mataban entre ellos mismos. Y hoy en día hay seminarios que son como esos grupos. Y le estoy abriendo los ojos a ustedes,
para que ustedes sepan a la hora de estudiar la palabra, con quiénes ustedes van a estudiar la palabra, porque hay muchas ofertas teológicas en las redes sociales, hay muchos seminarios. Por eso me gusta investigar primero antes de mandar a un hijo de la casa a estudiar en ciertos seminarios, y después que oro y que el Espíritu me confirme, entonces le doy el sí. Porque yo creo en los estudios. Yo soy una persona que me gusta analizar, que me gusta estudiar la palabra, pero desde la óptica del Espíritu. Porque a mí nadie me va a quitar lo que yo he recibido de Dios. A mí nadie me va a quitar que yo profetice en el Espíritu. A mí nadie me va a quitar que yo ore por los endemoniados y sean liberados. A mí nadie me va a quitar, ningún instituto teológico, ningún seminario o cementerio me va a quitar la unción de Dios. Porque en los cementerios de los saduceos, en los seminarios de los saduceos de hoy, nosotros podemos observar mucha teología filosófica y humanista. Y se les llena la cabeza a los jóvenes de un montón de información sin sentido muchas veces. Y de eso yo puedo hablar con propiedad. Porque yo pertenecía a una institución religiosa que mandaba a sus jóvenes a estudiar en el seminario teológico, y de allá para acá esos jóvenes venían con mucha letra, pero nada espiritual había en ellos. Y he visto a pastores que han sido formados en un seminario, han sido formados en una escuela teológica, y son tremendos filósofos, son tremendos escritores de libros, son tremendos catedráticos, gente con una gran inteligencia, son conocedores de todas las ramas que tiene la Biblia. Y sin embargo, cuando se manifiesta un demonio, son los primeros que salen corriendo. Porque no tienen esa unción. Y yo viví todo esto. Yo recuerdo que se manifestaban demonios en algunas iglesias y me llamaban y me mandaban a buscar para que echara afuera el demonio. Porque hay personas que tienen mucha filosofía, que tienen muchas letras, pero no hay nada de Dios en ellos. No hay esa unción en ellos. Y los demonios no salen con teología. Los demonios no salen con exégesis bíblica. Los demonios no salen con hermenéutica. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado, los demonios salen como lo echó Cristo, en el nombre de Jesús. Y por el dedo de Dios echamos fuera a los demonios. Yo incluso vi a pastores corriendo literalmente de los demonios. Yo lo vi eso. Corriendo de los poseídos. Amén. Y llamaban a los que tenían la unción, a los que tenían esa virtud, esa gracia. Incluso en la actualidad yo conozco pastores que cuando se manifiesta un demonio son los primeros que salen corriendo. Una vez se manifestó un demonio en una vigilia y estaban los pastores corriendo, dados al pecado, corriendo. Y 2 o 3 que sí teníamos la unción comenzamos a luchar con ese endemoniado y fue liberado en el nombre de Jesús. Amén. Y hay una anécdota, déjame ver si me recuerdo.
una anécdota de un joven pastor que fue trasladado a una nueva iglesia. El pastor que estaba en esa iglesia fue, ¿verdad?, promovido o trasladado a otra iglesia, y a este joven pastor pues lo pusieron en esta iglesia. Y el primer día que llega, él observa a una ancianita en el pasillo de la iglesia. Y se acerca a la ancianita y le dice: yo soy el nuevo pastor. Y la anciana, muy ancianita ella, que no escuchaba muy bien, comenzó a escuchar al nuevo pastor. Y el nuevo pastor le dice: yo soy el nuevo pastor de ustedes. Yo tengo una especialidad en teología. Yo estudié hermenéutica. Yo estudié homilética. Yo estudié divinidad. Y comenzó a mencionarle: yo estudié escatología. Y cuando terminó de hablar, la anciana lo mira y le dice: el Señor te va a sanar de eso también. Porque nosotros oramos por el otro pastor que se fue, que estaba enfermo y fue sanado. Y también el Señor te va a sanar de todas esas enfermedades. La viejita pensó que le estaba hablando de diversas enfermedades. Y la viejita le contesta: el Señor tiene poder para sanarte de todas esas dolamas, de todas esas enfermedades. La viejita no sabía nada de hermenéutica, ni de homilética, ni de divinidad, ni de teología. La viejita lo que sabía era orar y creer lo que la palabra dice. Dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que nosotros creamos lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué te sirve tener hermenéutica? ¿De qué te sirve tener exégesis bíblica? ¿De qué te sirve tener tanta letra y no tiene poder? ¿De qué te sirve? Quizá mi lenguaje resulte fuerte, muy fuerte, y hasta quizás inapropiado, pero el apóstol Pablo fue mucho más severo que este servidor, porque el apóstol Pablo sabía el peligro que significaba para la iglesia caer en ese espíritu de Grecia. Porque ese es el espíritu de Grecia. Notemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses y también le dijo a los corintios respectivamente. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, voy a parafrasear esto: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Y dice el apóstol Pablo a los corintios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Dígale al que está a su lado: el ministerio del nuevo pacto es el ministerio poderoso del Espíritu Santo. La palabra dice, hablando el apóstol Pablo: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto no lo estoy diciendo ni enseñando por contienda. Hay muchos pastores que están pendientes a esta enseñanza, a lo que yo digo. Muchos líderes que están dándole seguimiento muy de cerca a esta palabra. Lo que yo estoy explicando en el día de hoy no lo estoy explicando por contienda ni para contienda, sino para que desechemos todas esas obras muertas y echemos mano del poder de Dios, de la potencia de Dios. Y estas manifestaciones
actúa, esta potencia de Dios actúa poderosamente en todo aquel que cree. Si usted no cree, los milagros no te van a seguir nunca. Si usted no cree, las señales no te van a seguir. No es que yo dependo de las señales, yo no dependo de las señales, sino que el que no crea la palabra creerá por los milagros. Ya yo he creído y yo no tengo que mirar nada para creer, porque ya yo he creído. No tengo que ver ningún milagro para creer, porque ya yo he creído. Pero hay gente que no creen, y si no creen, si no creen a la palabra, entonces creerán por los milagros. Así que no me ataque la iglesia porque anda diferente a como tú andas. El evangelio es un balance. Yo creo en el balance. Creo en palabras reveladas del Espíritu. Pero también yo creo en el fluir en el Espíritu. No es lo más importante. Ok, no es lo más importante, es verdad. Su gracia es lo más importante. Su esencia es lo más importante. Su naturaleza es lo más importante. Pero son beneficios. Son beneficios del reino. Así como la salvación es un gran beneficio, la sanidad son beneficios, la liberación son beneficios. Y usted sabe lo bueno que es usted llegar cansado muchas veces, sin deseo de orar, que ni las palabras le salen, y aún así usted se hinca de rodillas y comienza a orar en lenguas. Se te va el cansancio, se te va el sueño, porque esa oración en lengua es una oración espiritual, y tú comienzas a hablar misterio con Dios. Y mientras tú hablas en lengua, habla misterio con Dios, y aunque tú no entiendas lo que está hablando, Dios lo entiende, porque son misterios, y el Espíritu Santo ministra a tu espíritu y te fortalece. Eso no me lo va a quitar ningún grupo teológico. Eso no me lo va a quitar ningún seminario. Eso no me lo va a quitar nadie, porque son beneficios de la cruz. Aleluya. Hay quienes saben de mucha ciencia y confían en sus maestrías y confían en sus doctorados, pero ignoran el poder de Dios. Yo soy licenciado en ciencias jurídicas. Yo estudié en un seminario también teológico, pero eso no me da a mí derecho a yo alejar de mi vida el Espíritu. Porque una cosa son las letras jurídicas, las letras teológicas, y otra cosa es el lenguaje del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Hay gente que está ignorando el poder de Dios. No pueden orar para darle sanidad a ningún enfermo. Pero si usted le pregunta sobre teología, te queda con la boca abierta, porque son gente que saben mucho, wow. Y te mencionan el griego, y te mencionan el hebreo, y te mencionan el arameo, palabras que tú ni sabes que existen en la Biblia, te la mencionan porque son tremendos estudiosos. Tú te quedas con la boca abierta. Pero mira lo que la palabra dice. La Biblia dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hay gente que están sentados en sus propias cátedras. Y Jesús le dijo a esa gente que se sentaba en esas cátedras a discutir de la Torá, Jesús le decía que ellos decían, pero no hacían. Decían, pero no hacían. Y lo dejo ahí para no seguir atacando a nadie, porque hay gente que creen que esto es un ataque. No es un ataque, esto son verdades. Son verdades escriturales. No piense, hombre de Dios, que te amo. Tú me conoces muy bien, conoces mi historial y yo te amo. Hay gente que me han preguntado este punto, lo estoy explicando por la escritura.
el conocimiento es bueno siempre y cuando ese conocimiento esté acoplado al Espíritu. Si tu conocimiento no está acoplado a la palabra, en el Espíritu Santo de Dios, ese conocimiento es vano, lo dice Pablo. Porque es un conocimiento que te envanece. Hay gente que están envanecidos por la información que tienen, pero han echado a un lado al Espíritu Santo. Han echado a un lado las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. El nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo. No es que menospreciemos el conocimiento, pero el evangelio no es conocimiento vago sin sentido. Dígalo conmigo, el evangelio no es conocimiento vago sin sentido. Es esencia de Dios, con la investidura de poder que hemos recibido desde lo alto. Nosotros hemos recibido desde lo alto su poder. Yo sé que todos estos domingos yo le estoy enseñando la palabra, ni siquiera le estoy predicando, ni le estoy ministrando, porque tengo que elevarte del nivel donde tú estás, tengo que llevarte al otro nivel para que tú entiendas el Espíritu que está manifestado en la iglesia y lo valore. Porque si usted no recibe esta enseñanza en su espíritu, se te va a manifestar el Espíritu, pero tú no lo vas a retener, porque no lo va a apreciar, no lo va a valorar. Tengo que llevarte primero a este nivel con las Escrituras, y tengo que enseñártela desde la óptica del Espíritu. Amén. Y tengo que enseñarte que cuando tú estás en Cristo Jesús y cuando tú disfrutas de la esencia de Jesús, tú no tienes que estar mendigando bendiciones ni detrás de una profecía para que el profeta te bendiga. No. Cuando ya tú estás en Cristo Jesús y disfrutas de su esencia, la bendición te va a perseguir, la bendición te va a alcanzar, porque ya tú estás bendecido. Ya tú estás bendecido. No tiene nadie que ponerte la mano para bendecirte, porque ya Jesús te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén, hermanos. Amén. Por eso Dios quiere que nosotros ministremos desde la plataforma del nuevo pacto, desde la plataforma del Espíritu, no con palabras huecas, no con palabras vacías sin vida, sino que ministremos desde esa plataforma, la plataforma espiritual. Satanás ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no le alumbre la luz del evangelio a todas esas personas. Pero ha llegado el tiempo de Dios a abrir nuestros ojos para que podamos ver correctamente la palabra y para que podamos andar conforme a ella. El tiempo ha avanzado mucho. Póngase de pies. Dígale al que está a su lado: recibe la revelación de Dios. Juan dijo en Apocalipsis: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Le dijo Jesús a Juan: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. El Señor dijo que haría nuevas, y ya estamos disfrutando de ello. Hay una generación que quiere simplemente mensajes motivacionales, y van a los eventos para recibir una palabra motivacional, y esa palabra motivacional se va con la misma actividad, y la gente cuando llega a su casa llega en lo mismo, en la misma dimensión. Aquí te estamos enseñando una palabra que va a prevalecer por toda tu existencia, una palabra que te va a llevar al próximo nivel, y de ahí usted no va a bajar si anda conforme a esta palabra y si aplica lo que la palabra de Dios establece. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor Jesús, te doy gracias porque me ha hecho participante
de todo lo que es de Cristo. Me ha hecho participante de la vida de Cristo. Y yo estoy completamente en Cristo. Mi nombre ha sido registrado en el cielo. Mi nombre está en la memoria de mi Padre, en la conciencia de mi Padre. Mi vida te pertenece a ti. Quiero agradarte más y más. Echo fuera de mi vida toda frustración. Tu esfuerzo no ha sido en vano. Hoy he logrado vencer a la carne que tanto me impide agradar a Dios. Ya no tengo frustración. Ya no tengo culpabilidad. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tú eres el que me cubre. Tú eres el que me arropa. Tu gracia me sostiene. Tu gracia me sostiene. Tu gracia me cubre. Tu gracia me arropa. Oh, te doy gracias. Te doy gracias porque mi vida te pertenece. Te pertenece. Te doy gracias porque en este tiempo me has hecho ministro competente de un nuevo pacto. Él vive en mí. Cristo vive en mí. Y ahora yo vivo para Él, para Él, para Él. Ayúdame a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a confiar en tu palabra. Quiero serte fiel. Quiero andar en tu santa vocación a la que fui llamado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Y hoy yo disfruto de tu salvación. Tu Espíritu me sostiene. Te doy gracias por mi sanidad, por mi liberación. Yo he sido sanado. Yo he sido liberado de la muerte, del pecado, de las enfermedades, de la pobreza, de toda maldición. Y hoy me declaro victorioso, victorioso, victorioso en Cristo Jesús. Ninguna enfermedad podrá tocar mi morada. Ninguna enfermedad podrá tocar mi cuerpo. Ninguna enfermedad podrá tocar mi morada. Me apropio de lo que tu palabra dice. Yo me apropio de lo que tu palabra establece. Y Kamasanda la Ramasaya. Me apropio. Me declaro sano. Me declaro libre. Me declaro sano. Y me declaro libre. En el nombre de Jesús. Declaro liberación a mi favor. Gracias. 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 Dígale al que está a su lado: tú eres mi hermano, sangre de mi sangre,
porque tú tienes la misma sangre que yo tengo. La sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Y ahora, en esta dispensación, en esta gracia, ando bajo el favor de Dios, bajo la bendición de Dios. Ahora puedo disfrutar de su gracia. Oh, puedo disfrutar de tu gracia. Puedo disfrutar de su gracia. Disfruta de su gracia. Un aplauso fuerte a Cristo.